El celo de Dios. Luego, a la izquierda del hombre mencionado antes, vi una imagen de una apariencia casi humana. Sobre su cabeza había un círculo de fuego, del que salían como lenguas de fuego. Su rostro lanzaba relámpagos deslumbrantes y no pude distinguir el resto de sus formas, ya que se envolvía en una capa marmórea. Y también esta imagen salía y tenía una voz contra los anteriores vicios diciendo: las palabras del celo de Dios. Oh, pésimas iniquidades de las artes diabólicas. Gracias a la fuerza de Dios yo les derribaré, y borraré exactamente como el diablo fue destruido cuando comenzó la luz primera, e igual que Goliat y Nabucodonosor, que querían destruir la justicia de Dios, fueron destruidos y derribados por el ígneo círculo del Espíritu Santo, y fueron reducidos a polvo. Yo soy la fuerza y la constancia contra todo el mal que recogéis en las entrañas, y vosotros no podréis resistirme. El hombre vuelve por la verdadera obediencia a la gracia de Dios y no se separa de su Creador. Y de nuevo escuché una voz del cielo que me dijo: Dios, que fundó la tierra y que la inundó de fuerza vital en sus diferentes plantas, la sustenta con su fuerza para que no se destruya en el polvo. De modo que el hombre, formado por la tierra y echado del paraíso, viva y trabaje sobre ella para poder volver a la gracia de su Dios por la sumisión a la verdadera obediencia. Y así, rechace los vicios diabólicos que continuamente lo persiguen, y considere las virtudes enviadas por Dios, y no se separe nunca de su Creador. Dios exhorta al hombre a volverse a la luz de la santidad. Esta visión muestra que el hombre antes mencionado se vuelve hacia el sur y mira hacia el sur y occidente, porque Dios, que es omnipotente, en su piedad exhorta al hombre a volverse a la luz de la verdadera felicidad con un ardor y con el amor de la verdadera santidad, y a quererla ardientemente, y a rechazar totalmente la ceguera y las tinieblas de las sugestiones diabólicas, y a no someterse voluntariamente al poder del diablo. La tierra, que sustenta y apoya a las demás criaturas, también mantiene al hombre con todo lo que es necesario para su cuerpo. La tierra, en la que el hombre se encontraba desde las rodillas hasta las pantorrillas, tiene humores, fuerza vital y germen, puesto que la tierra que contiene lo que Dios ha ligado, doblando, comprimiendo y levantando sus elementos, y que lo sostiene con su fuerza, tiene en sí el humor de las aguas superiores, interiores y subterráneas, para no reducirse al polvo. Y también tiene la fuerza vital de todo cuanto nace y crece, y lleva en sí el fluido vital que hace crecer la semilla de todo cuanto en ella brota, y hace germinar las flores con la plena lozanía de su fecundidad. Y la tierra está, en cierto sentido, en la floreciente y vigorosa belleza del hombre, como si la fuerza de la tierra le sirviera de adorno. Porque la tierra, cuando forma y nutre al hombre y cuando sustenta y apoya a todas las demás criaturas que están al servicio del hombre, se muestra casi como flor de belleza y adorno de la honestidad de la virtud de Dios, que prepara con su fuerza y justamente todas las cosas. Del mismo modo la tierra honra la potencia de Dios, ya que mantiene al hombre, que siempre tiene que alabar y magnificar a Dios por todo lo necesario para su cuerpo, y también sustenta a todas las demás criaturas que pueden resultar útiles al hombre, ya que ella apoya la prosperidad de todos. En efecto, cuando el hombre alaba la excelencia de Dios, es como si la tierra, de la que está hecho el hombre, tributara el honor al propio Dios en las justas y santas obras de los hombres. Y eso ocurre porque la tierra produce la vida en todas sus formas. Ciertamente todas las criaturas terrenales que se han formado, las ha producido la tierra. Por lo tanto, es como una especie de madre para los muchos tipos de criaturas, tanto los que nacen de la carne como los que se desarrollan de las semillas, ya que toda criatura terrenal que tiene forma y vida ha nacido de ella. Y también el hombre, que está animado de racionalidad y del soplo de la inteligencia,
está formado de la tierra. La tierra es la materia de la obra de Dios en el hombre, y es también la materia de la humanidad del Hijo de Dios. La tierra es el material de la obra de Dios en el hombre, y es también la materia de la humanidad del Hijo de Dios, porque Dios creó al hombre de la tierra, y la tierra era también el material de aquella Virgen sin mancha, que dio a luz al Hijo de Dios en su pura y santa humanidad. El alma, cuando lanza suspiros a Dios y hace brotar las santas virtudes, se vuelve la materia de las buenas obras. Lo mismo que la tierra produce muchas cosas que glorifican a Dios, también el alma del hombre que persigue buenas obras hace crecer las semillas de las virtudes para la gloria del nombre de Dios. El alma en la que Dios está con su fuerza desde las rodillas hasta las pantorrillas, tal como está en la tierra para que se cumplan buenas y santas obras, tiene por gracia de Dios suspiros, oraciones y santas obras que conducen a Dios. Como la tierra tiene humores y fuerza vital y germen, y todo eso es belleza y adorno de la divina inspiración, un tipo de floreciente y vigorosa belleza de la fuerza de Dios que glorifica el alma como la divina inspiración, es decir, la fuerza de Dios. En efecto, cuando el alma, en que se encuentra Dios, realiza buenas obras, y la gloria de Dios se amplía con alabanzas divinas, ya que el alma viene de Dios. En el alma germinan por la gracia de Dios santas fuerzas y santas virtudes, y entre otras diferentes formas de fertilidad, y sus obras preparan las sedes del cielo. En efecto, las obras proceden del alma tal como nacen de la tierra las formas diferentes de criaturas terrenales, pero también el alma contiene el material para las buenas obras y para una vida mejor, es decir, aquella vida contemplativa que se revela como divina en la fuerza del alma, ya que ella viene de Dios. Y en el hombre que se ha propuesto hacer las obras justas por orden divino, ya han comenzado a cumplirse las obras que luego el Hijo de Dios encarnado ha llevado a su cumplimiento en su persona. Con la perfección de las santas virtudes y con el ejemplo de la verdadera santidad, y siendo Él la vida, ha dado también la vida a todos los que creen en Él. El Hijo de Dios que estaba en el corazón del Padre se hizo hombre y trajo el bautismo. La vida yacía escondida en medio de la omnipotencia y se mantenía en silencio, hasta que una nube blanca ofuscó la luz, hasta el punto en que en adelante resplandeció con gran dificultad. Entonces surgió la aurora y rodeó al sol, y el sol envió sus rayos y construyó una gran ciudad y produjo 12 luminarias, y al tercer día despertó a los que estaban sumergidos en el sueño de la muerte. Todos aquellos que habitaban en la nube blanca y que observaron el sacrificio en el tabernáculo se ruborizaron, y entonces el sol mismo enseñó el espejo de la santidad en el ojo de la honestidad. Entonces apareció un nuevo mundo en el fuego, un mundo que nació del agua, en la que estaba sumergido, y montes y colinas cantaron un canto angélico, y con ojos que ven se volvieron a la luz de Dios, en la verdadera fe. Porque el Hijo de Dios, al venir al mundo, realizó todos estos milagros, y con su persona enseñó a los creyentes el camino de la rectitud, exactamente como David, inspirado por el Espíritu Santo, afirma cuando dice: palabras de David sobre este tema. Ha puesto su pabellón en el sol, él que sale de su tálamo como un esposo, que se recrea cual gigante corriendo su carrera. En un extremo del cielo está su salida, y corre hasta la otra extremidad, y nada huye de su calor. Salmo 19, versículos 5 al 7. Y el sentido que esto quiere decir es el siguiente: el Hijo de Dios, en el resplandor de su divinidad, se revistió de carne de la Virgen, que existe como un tabernáculo del género humano para la salvación y la recuperación de otra vida de la raza humana. Dios, representado por el sol ardiente, iluminó todo lo que estaba oscuro en el momento de la creación. Con su calor se incendió como un tabernáculo la carne de la Virgen, y de ella descendió el hombre con la caridad más ardiente y más resplandeciente fe. Que aquellas con las que Dios, antes de la caída que unió a Adán y a Eva, el propio Dios creó fuerte al hombre y débil a la mujer, y la debilidad de ésta engendró la caída.
La divinidad es fuerte y la carne del Hijo de Dios es débil. Pero por esta carne el mundo recobrará su vida original. Y esta carne inmaculada e inviolada procede del regazo de la Virgen como un novio. Igual que el novio acoge en ocasión de la boda con encantada alegría a la novia en el tálamo de su corazón y con gran amor le da todas sus riquezas y todo su honor, el Hijo de Dios exultaba y en la altura de su divinidad se alegró como un gigante, porque no había en él ningún temor ni duda de que alguien pudiera vencerlo, o que ningún otro pudiera bloquear su camino. En la veloz carrera que le llevó a enseñar al pueblo la salvación en el camino de la verdad a través de su persona. Y así hecho hombre, es, por encima de todo, Hijo único en la potencia, Hijo único en la obra, Hijo único en la liberación, por lo cual con aquella carne y con toda su obra plenamente realizada, vuelve a su Padre, cuando sube corporalmente al cielo con un gran milagro. Y nadie puede evitar el calor de su divinidad, porque Él mismo, Verbo del Padre, lo creó todo, y al revestirse de carne, liberó al hombre de su carne en su carne, y por tanto todo lo juzgará con justo juicio, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde el último hasta el primero, porque todo, absolutamente todo, tuvo, ha tenido y tendrá su origen en él. Los 8 vicios que se oponen a las 8 virtudes son obligados a volver a la perdición. Pero el hecho de que en la niebla descrita que tiene en sí muchos tipos de vicios, como ya se ha explicado, aparezcan 8 vicios representados con sus imágenes, significa que en la tiniebla de la incredulidad y la perdición ruinosa que producen las variadas artes del soplo diabólico, como se ha aclarado anteriormente, hay 8 vicios que se manifiestan con sus signos asquerosos, oponiéndose a 8 virtudes. Pero la divina potencia vence a los vicios y los obliga a volver en la perdición de la que provenían. La injusticia, su comportamiento y su sentido. La primera imagen representa a la injusticia y no tiene ninguna alegría en la vida, y no se separa de la primera iniquidad, ya que el hombre, que es completamente injusto, realiza su primera injusticia para destruir con este acto todo cuanto fue y es justo. Tiene la cabeza como un cervato, ya que en su perversidad, las mentes de los hombres injustos avanza a saltos, pisoteando toda providencia y toda inteligencia del bien, y lanzándose al principio mientras que desean parecer útiles con su ciencia, que siempre rumian para sí. Pero tiene la cola como la de un oso, ya que todos sus modos están definidos en la inestabilidad de la iniquidad y en el rugido de la malicia, cuando intentan resistir a todo y combatir todo, pero vencidos por el auténtico y justo juicio y reducidos a la nada, son derribados. El resto de su cuerpo también es parecido a un cerdo, porque los hombres que se dan a la injusticia se ensucian con el barro de este vicio y yacen en su suciedad. Sus obras tortuosas por el gruñido de la injuria y funestas por la injuria hecha a muchos, no prevén ninguna rectitud de sabiduría, ni tampoco atraen nada de consejos de justicia. Quieren que todo ocurra gracias a sí mismos y que todo se realice según sus propias voluntades, y continuamente tratan de ser superiores a los demás, como lo expresa claramente este vicio, en otra parte, con sus palabras anteriormente referidas. Le contesta esto a la justicia y la exhorta, exhortando a los hombres a que no imiten a ese vicio. La asedia, su comportamiento y su sentido. La segunda imagen viene a representar a la asedia y sigue a la injusticia, puesto que descuida la justicia y no está atenta. Manifiesta más bien ceguera de la mente, tanto que no se fija sinceramente en Dios. Esta imagen tiene semblante infantil y pelo blanco. Los hombres que quieren la asedia no investigan en lo que contemplan ninguna disciplina con sabiduría y con discreción, solo buscan su propia utilidad. Y ya que en sus acciones son necios e inestables,
aprenden a tener ligereza en sus corazones y no quieren ninguna honestidad sino la lúbrica pereza. Viste una túnica de color pálido bajo la que ha retirado brazos y manos y con la cual los ha cubierto, y sus pies están cubiertos y el resto de su cuerpo también, y es tanto así que no se puede discernir el resto de sus formas. Y esto se debe a que los hombres que no tienen que hacer en el ocio se rodean de tinieblas inútiles y entumecidas de la negligencia, en las que incluso esconden la fuerza que deberían tener en sus obras, cuando descuidan cumplir otras buenas y eficaces, y mientras que hubieran debido caminar por la calle de la rectitud con estas tinieblas hacen desaparecer sus huellas y las de sus obras, y tanto ellas como las consecuencias, con tal descuido y pereza que no se puede encontrar ningún rastro de santas virtudes en el aburrimiento. Ellos se encuentran exactamente ahí, en el aburrimiento, y en él viven, y no se preocupan de la salvación del alma, ni tampoco hacen ningún trabajo por el cuerpo. Están entumecidos en el ocio y afirman querer vivir una vida tranquila. Como en efecto también el vicio mismo en sus anteriores palabras lo manifiesta claramente, a esto lo rebate la fortaleza y persuade a los hombres a que no se ensucien con la asedia, sino a socorrer rápidamente a los demás tanto en el alma como en el cuerpo. La fortaleza también los anima a usar sus manos para hacer un poco de trabajo útil, como también se ha escrito. Palabras del libro de la sabiduría sobre este tema. Una mujer fuerte, ¿quién la va a encontrar? Es mucho más valiosa que las perlas venidas del confín de la tierra. En ella confía el corazón de su marido y no será sin provecho. Siempre le dará alegrías y nunca penas por todo el tiempo de su vida. Se busca lana y lino y lo trabaja con manos diligentes. Es como una nave de mercader que de lejos trae su provisión. Proverbios 31, versículos 10 al 14. Y el sentido de estas palabras quiere decir esto: el hombre que desea ser fiel y que rechaza la ligereza femenina y busca, investigando con celo, una fuerza viril unida a la mansedumbre, porque su gloria y su fama llegaran hasta los confines del mundo, cuando Dios sea glorificado en virtud de sus buenas obras. Por tanto, así tendrán la confianza en él los hombres de mayor poder, y le tributarán el honor de las virtudes. Él no roba e injustamente explota, no hace nada de eso, es decir, que no usurpa para sí con mentiras, ni se pone alabanzas falsas. Entonces se le darán buenas recompensas, y no se le darán rentas deshonestas, mientras que persista en las buenas obras, ya que con sus justas fatigas hace las obras dignas de quien tiene fe, tanto para los demás como para él mismo. Él, en efecto, adopta para actuar tanto la suavidad como la dureza, sabiendo bien cuándo ser dulce y cuándo ser duro o áspero, puesto que sabe considerar exactamente qué le conviene a los demás, tanto en el modo de comportarse como en el modo de actuar. Así, con la ayuda del sumo dador y con el apoyo de sus oraciones, esta mujer se hace cargo de los pecados de aquellos que han pecado y de quienes están lejos del camino de la verdad, y les suministra lo que es necesario para el momento presente y para la vida en general, aunque no los libra de las tentaciones peligrosas ni de tormentos perversos, y así lleva a la puerta de la salvación a todos los que la imitan en la fe. Pero ¿quién entre los hombres, con esmerada búsqueda, podrá encontrar de nuevo a una mujer, es decir, la sabiduría, que rechace la molicie y que se revele firme en la fortaleza? En efecto, no parará de buscar hasta que la encuentre, sin dejarlo ni por el aburrimiento, ni por la duración del viaje. Ella es aquella vianda de quien nadie se puede saciar, el resplandor con que todas las joyas refulgen, la gema que adorna al oro. Ella discierne todo lo que entre las criaturas debe ser distinguido y aplica de muchos modos esta distinción a la esmeralda y a la elección de lo que se tiene que hacer. Y no se abstiene, porque en ella residen todas las utilidades, desde muy lejos, tanto en las regiones celestes como en los extremos de la tierra. Se reconoce su valor, puesto que discierne las cosas del espíritu y las del mundo. Por eso el hombre creyente debe dedicarse de tal manera a su alma, que una la contemplación de Dios, mientras que sabiamente hace todos sus trabajos. La sabiduría complace al corazón de Dios, fuerte y omnipotente,
en el que no hay la necesidad sino la suprema plenitud. Dios no carece de nada, y de Él pueden recibirse todas las cosas, puesto que desborda de todos los bienes. Por tanto, Dios le concede todo lo que es digno de alabanza y de gloria, y se lo concede por corresponder a su nombre durante los días que pasa con Él, es decir, siempre, dado que ella siempre estuvo con Él, y con Él siempre permanecerá. Pero ella en el secreto de su ardor buscó la mansedumbre como la lana, y la piedad como el lino, y realizó las obras celestiales con una cauta y solícita deliberación en todas las acciones que realizaba con sabiduría, y con ellas protege a los hijos de los hombres para que no se presenten desnudos ante la presencia de Dios, y no permite que sean perezosos, ya que les muestra las muchas obras en las que pueden actuar, puesto que ella siempre está en actividad. Por tanto, tiene la fe intensa, y su fidelidad se compara a un barco que transporta todas las mercancías buenas y necesarias para los hombres, y pertenece al que, siendo artífice del mundo, prodiga el reino celeste a los que lo solicitan en virtud de sus justas fatigas. De un término al otro del mundo, la fidelidad de la sabiduría hace venir abiertamente la comida con que tienen que alimentarse todos los que desean ser salvados, para que no decaigan a lo largo del camino por la fatiga de sus almas, para llegar fortalecidos hasta la plena saciedad de aquella comida, de forma que no tengan hambre. El olvido de Dios, su comportamiento y su sentido. Y ves la tercera imagen que representa al olvido de Dios. Viene después de la asedia, porque los hombres se entumecen tanto en su servicio a Dios como en hacer otras cosas, y antes o después dejan a Dios en el olvido como si no le conocieran, y no desean estar unidos a Él, distraídos por las muchas preguntas que les sugieren los escarnios diabólicos, y así llegan a estimar sus propias decisiones como más importantes que las de Dios, por lo cual consideran solo a Satanás en vez de a Dios. Su cabeza es como la de una salamandra y el resto del cuerpo se parece al de una lagartija. Esto se debe al hecho de que los hombres caen en este vicio, y se han obstinado en su corazón y en su voluntad, y se oponen con arrogancia en todas sus obras a Dios. Y así hacen todos sus trabajos deprisa y sin moderación, por lo cual a veces este vicio, relacionado con la envidia y con la incredulidad, sobrecoge a aquellos hombres tanto que no saben muchas veces qué puedan hacer. Delante de ella aparece una nube negra y turbulenta y sombría, mezclada con una densa nube blanca, porque los que dejan a Dios en el olvido se proponen muchas reflexiones en sus planes, y ya sea que ahora resultan negros en la maldad, o que ahora resultan turbulentos en la incredulidad y sombríos en la inconstante variabilidad de sus hechos. Y todo eso, en general, les gusta. Lo que representa la nube blanca cuando mezclan todas sus obras según el placer de su voluntad, y no hacen más que lo que su deseo les indica. La figura pone las patas anteriores sobre la nube. Esto significa que los que viven en el olvido de Dios dirigen sus pasos, que deberían conducir en primer lugar a la salvación de sus almas, no al bien, sino al mal. Y dividen todas sus acciones y sus caminos en dos calles, es decir, el olvido de Dios y la dureza de corazón. Solo prestan atención a lo que su corazón les dice, como en otra parte anterior este vicio muestra claramente, pero a él se opone la santidad que exhorta a los hombres a querer realmente a Dios, abandonando el olvido de Dios. La inconstancia, su comportamiento y su sentido. Que veas yacer en las tinieblas una rueda parecida a la de un carro, como si fuese movida por los vientos, y gira como una muela de molino. Esto significa que el camino de la inestabilidad, que no tiene ni principio ni final, y que está cargado por muchos excesos y recargado por muchas vanidades, se estremece con la incredulidad, y sin embargo está empujado por las tentaciones terrenales al punto de que no queda en ninguna condición de decoro, sino que corriendo aquí y allá, trastorna todas las antiguas instituciones, atrapado por una inquietud siempre nueva.
Sobre sus rayos hay integrados 4 bastones largos como la estatura de un hombre erecto, porque como la figura permanece firme en la inestabilidad que ella misma mantiene y no quiere abandonar la incesante alternancia de sus cambios, así, en las 4 partes del mundo han arraigado muchas costumbres de los hombres que solo buscan su placer, cuando asumen ahora un comportamiento y luego otro comportamiento, y transforman las costumbres antiguas con las cosas nuevas. Y entre los radios había una especie de figura humana que representa la inconstancia, porque este vicio con aspecto de hombre está en el medio de las diferentes costumbres de los hombres, con los lazos de la insolencia, porque se sabe que hombres en las mismas acciones son más inconstantes que las otras criaturas. Este vicio, que rechaza todo el decoro, sigue al olvido de Dios. En efecto, cuando los que no tienen fe han abandonado a Dios y lo han relegado al olvido, se vuelven a la inconstancia y alcanzan la inestabilidad por una sugestión diabólica. El diablo no se sujeta, no enseña ninguna sabiduría, no enseña ninguna paz, no quiere la moderación, siempre seduce a los hombres y les empuja a diversos cambios, ya que él mismo se encuentra en la inestabilidad, y quiere la inestabilidad, y continuamente atormenta a los que son estables. La figura empuña un bastón con cada una de las 2 manos, mientras que otros 2 bastones se encuentran a su espalda, y esto significa que este pecado dirige las acciones habituales de los hombres únicamente a la búsqueda de placer, y hace que los hombres descuiden sus otras acciones terrenales y espirituales, ya que la antigua serpiente, procurando inquietud a los hombres que sirven tanto a Dios como al mundo, con la inconstancia, hace que tengan ahora este comportamiento y luego otro, o que ahora cumplan estas acciones y que luego las dejen. Y la figura gira junto a la rueda, porque este vicio que no puede pararse en ninguna posición de estabilidad, sino que siempre está en movimiento en la inestabilidad, se agita con cualquier viento, ahora ya sea que elige esto, o ahora ya sea que lo abandona, o ahora ya sea que va solo a investigar las antiguas costumbres en el comportamiento de los hombres, o ahora en su comportamiento solo acepta las costumbres nuevas. Tiene pelo crespo y negro, ya que lleva a los hombres a creer en que poseen en sus mentes una ciencia múltiple, pero no la poseen, puesto que no tienen el vigor de la clara rectitud, sino más bien con su retorcida vanidad quieren lo negro de la perversidad. Tiene las manos parecidas a las patas anteriores de un mono, porque todas sus obras se parecen más a la soberbia necedad que a la verdadera prudencia, ya que en ella cree poseer el adorno de la prudencia, mientras que camina inmersa en la necedad. Y tiene pies parecidos a patas de gavilán, porque en sus pasos enseña la amargura, ya que quiere hacer solo lo que le sirve para su propio placer. Lo que quiere lo hace solo para él, sin pensar ni si es útil a los demás. Que su vestido esté adornado de bandas de color blanco y negro significa que a veces cuando actúa, como ataviándose con bonitas cintas, se adorna de escándalos y de injurias, cuando en realidad camina en contra de la vía de la justicia. Así a veces, este pecado obscurece a los hombres con el engaño cuando afirma realizar una acción para conservar su santidad o realizar otras para evitar la maldad, actitud con la cual no gana ni la gloria ni el honor de los sabios y los disciplinados, sino más bien gana el fastidio y el rechazo de los que no la quieren, sino que más bien la aborrecen, como la peste. En efecto, los que son constantes en cualquier tipo de honestidad y de bondad no pueden completamente honrar ni tampoco querer completamente a quien demuestra inconstancia en las palabras y en las acciones. Además, echa una red para capturar animales, pero no coge nada, porque este pecado a menudo prodiga sus esfuerzos para engañar a los hombres dignos cuando trabaja para atraérselos hacia sí, pero no lo logra, ya que las almas estables permanecen estables en sus modos buenos y honestos, y no piensan cambiarse. Luego, este vicio toma en consideración sus propios motivos para exaltarse y cree necios a los hombres que no lo siguen, y afirma
que los que lo quieren son muchos, y son más sabios, y son más probos, y son más felices que los otros, como en otra parte lo demuestra en su discurso. A esto le contesta la constancia, y demuestra que es necio y vano, y que con sus seguidores está destinado a descender en un lago de miserias. La preocupación por las cosas terrenales, su comportamiento y su sentido. La quinta imagen representa la preocupación por las cosas terrenales y acompaña la inconstancia, porque los hombres que son inconstantes en su comportamiento y en sus obras, por la inestabilidad que a menudo tienen en sus mentes, quedan enredados en la preocupación por las cosas terrenales que se oponen a las celestiales y no buscan la comida reparadora de la vida. Y como ves, tiene aspecto humano y representa el malestar de las ocupaciones mundanas y terrenales. Tiene la cabellera de un color pálido que representa su ánimo errante y que corre aquí y allá con necedad y gran estrépito. En efecto, los hombres, afligidos por este vicio, tienen que soportar la máxima inquietud, tanto del alma como del cuerpo. Por este vicio, lo que para los otros hombres representa inquietud, para estos en cambio es motivo de tranquilidad. Y lo que es inquietud para estos, es quietud para los otros. Por lo cual, está de pie, desnuda en las tinieblas, como en un tonel, porque los sentidos y los corazones de aquellos hombres están tan cubiertos y enredados con el negro de las preocupaciones y las ansiedades terrenales, que, desnudos de la suprema santidad, tienen el mismo placer que tendrán tomando un baño agradable. Y ya que quieren la desnudez de la ignorancia, no desean ni solicitan ni buscan cerca de Dios el vestido de la salvación, puesto que todas sus miradas y sus esfuerzos tienden a los bienes del mundo, y con acérrima actividad se dedican a lo que es temporal y caduco. Así lo afirma este vicio en el discurso que anteriormente se recoge. A esto le contesta el deseo celeste, y exhorta a los hombres a tener las cosas temporales en una menor consideración que las cosas celestes y eternas. La obstinación, su comportamiento y su sentido. La sexta imagen representa la obstinación de la mente y sigue a la preocupación por las cosas terrenales, ya que los hombres que se hunden en las preocupaciones terrenales caen en la obstinación. Esto ocurre porque no tienen ningún respeto por Dios en sus corazones, como si sus corazones casi estuvieran manchados con pez y se mantuvieran unidos, y hablan y actúan como si Dios no existiera para nada, por lo que no conocen lo que es bueno y no investigan la ternura de la piedad, sino más bien en la dureza se han obstinado contra Dios. Esta imagen tiene la forma de un búfalo, porque este vicio hace que los hombres sean duros y ásperos en sus corazones, y se eleven a la altura de una seguridad insegura, tanto que no dan consuelo a nadie y no tienen ninguna solicitud por buenas cualidades de la razón que se encuentra en otros. Corren al encuentro de los demás hombres con el daño de las palabras y con la amargura de sus obras, sin sujetarse a nadie y sin proteger a nadie, y solo infundiendo asombro y temor a cuantos pueden. Esto fue lo que se mostró en las palabras que dijo anteriormente, pero el arrepentimiento se le opone, invitando a los hombres a dejar la dureza y a suspirar frecuentemente por las cosas divinas, viendo que Dios puede arrancarlos misericordiosamente de los tormentos de los malos espíritus, tal como rogó el profeta también David, cuando dijo palabras de David sobre este tema. Sácame del fango, no me hunda. Líbrame de los que me odian y de las aguas profundas. No me sumerja el agua borrascosa, no me trague el abismo ni el pozo se cierre sobre mí. Salmo 69, versículos 15 y 16. El sentido de estas palabras quiere decir lo siguiente. Señor Dios, con la benevolencia de tu gracia me arrancas, pecador, de la podredumbre en la que yo he nacido por la carne, ya que me empuja el pecado que surge por mí aquella dureza que te niega.
arráncame también de la gran concupiscencia de mi carne, que es impura y está ensuciada de barro, porque en un primer momento tú me creaste de la tierra, pero después de la caída de Adán, yo me he vuelto barro inmundo, en el que se arrastran gusanos torpes y dañinos, y la perversidad se alza en mí en todas partes. Pero por la vigorosa virtud de tu gracia, mi carne habría tenido que exaltar los aromas de las buenas obras, porque la carne del hombre con el conocimiento del bien y el mal puede ser tanto útil como inútil, aunque la mía se incline al mal. Tú, oh Dios, sin embargo, sustráeme de las acciones asquerosas para que no halle en el hedor de la inutilidad o en aquel olvido que como una espina mortal me perfora en la perdición. Y haz que me eleve de aquel barro con el suave perfume de las virtudes por la ciencia del bien, de modo que yo pueda pisotearlo, dirigiéndome siempre hacia el bien. Pero también, Señor, líbrame de los que me odian y quieren privarme de todo el conocimiento bueno que tú me diste en la ciencia del bien. Es decir, Señor, líbrame de los que están inmersos en el gusto del pecado. Líbrame también de la profunda caída en los pecados que intentan ahogarme, es decir, aquellos que me hacen esclavo de la lujuria, que con el auxilio de tu bondad, que arranca todo mal, no me sumerja en el tumulto de aquella peligrosa iniquidad que es la avaricia, ni que por la costumbre a las acciones malvadas me trague la antigua serpiente que como el infierno yace en lo profundo del olvido de Dios. Que no cierre su boca sobre mí el remolino del abismo, es decir, la muerte, que es el mal resultado y el cumplimiento de todas las obras de la soberbia. No dejes, Señor, que la muerte, aprisionándome en su boca cerrada, me tenga prisionero de modo que nada me pueda arrancar de ella. Tú lo harás, oh Dios, pero no por mis méritos, que son pocos, sino sencillamente porque tú eres bueno. El hombre a quien Dios escucha es bendito, y recibe de Dios el regalo de buscar lo que merece la pena encontrar. El deseo mundano, su comportamiento y su sentido. La séptima imagen, como ves, representa el deseo mundano y se representa aquí después de la obstinación. Cuando la obstinación en los perversos corazones de los hombres no busca a Dios, pronto le sigue el deseo mundano que no dirige a Dios mirada alguna, sino que gira alrededor aquí y allá y corre por todas partes como un lobo que busca a quien devorar, perjudicando a todos con su inquieta inquietud y apresurándose a acaparar todo lo que puede de cualquier modo. Y hasta las piernas se parecen a las de una mujer, pero tiene piernas y pies hundidos en los referidos tinieblas, al punto de que no vas a lograr verlas. Y esto es porque en la blandura de la vanidad que todo lo desea, cubiertos aquellos límites que son los pies, se hunde en la incredulidad al punto de que no se logran ver ni sus límites ni sus pies. Y en efecto, el deseo mundano infunde en los hombres una suave condescendencia en el hablar, de modo que afirman que no juntan ninguna posesión para su necesidad presente y no desprecian lo que han conseguido, ya que podrían necesitarlo en el futuro. Pero llevan esta condescendencia al extremo de su perversidad, y en aquel punto no se divisa ningún bien, ya que hombres tales no prodigan lo que han acumulado, ni a sí mismos ni a los otros. Su cabeza está cubierta a la manera de las mujeres, es decir, que los hombres que se dan a este vicio esconden sus miradas y sus intenciones con engaño, y no permiten a nadie el saber qué tienen en el corazón, porque no tienen ninguna moderación o cualidad con la que el hombre debería demostrar que es más criatura de los cielos que de la tierra. Viste un vestido blanco porque quiere hacer entender que con engaño todas sus opiniones y decisiones son útiles y hermosas, y porque afirma que si acapara todo lo que puede y donde puede, es con un buen fin y por necesidad. Todo esto también lo explica en otra parte anterior, porque a este vicio se le opone el desprecio del mundo, que persuade a los hombres a huir de los bienes temporales y caducos, y a anhelar con fe los eternos. La discordia, su comportamiento y su sentido. Ves otra figura que representa la discordia
y que viene aquí después del deseo mundano, pues cuando los hombres malvados con deseo mundano desean ardientemente lo que no pueden tener, en la locura de su mente se precipitan en la discordia y molestan a los demás. Exactamente como el perro que ataca a un hombre en un acceso de rabia, fomentando las diferencias de la opinión con su aspereza y su amargura, esparcen aquí y allá y disipan lo que Dios ha hecho, porque no quieren la paz y se alegran mucho cuando destrozan a los demás con palabras y acciones. La discordia está suspendida en las tinieblas, colgada por los pies, ya que tales hombres, incitados por este vicio con arrogancia y terquedad, siempre están listos a comenzar en el viaje hacia la incredulidad, no apartándose delante de nadie, ni salvando a nadie, sino trastocando todo lo que pueden, sin contemplar el bien de la unanimidad, como hicieron en cambio los que pusieron todo lo que poseían en común con los demás, como se ha escrito. Palabras de los Hechos de los Apóstoles sobre este tema. La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo a sus bienes, sino que todo era común entre ellos. Hechos 4, versículo 32. El sentido de este párrafo quiere decir lo siguiente. La multitud que se ha multiplicado en la fe católica ha sido sellada por el fuego del Espíritu Santo, que rocía las mentes de los creyentes, tanto que pueden ver a Dios en la unidad del espejo de la verdadera fe. Esta multitud tiene que tener un solo corazón en la unidad de la verdadera Trinidad, y con él los fieles deben arder, tanto que no miren hacia nadie, sino solo hacia Dios. También tienen que tener una sola alma en aquel ardentísimo amor, con el que despreciar todos los reinos del mundo, y no tener en cuenta ninguna de las desgracias que se abaten sobre ellos. Porque cuando la carne sube a la cumbre de las experiencias del alma, entonces la carne está atormentada por las exigencias de la propia carne. Por eso se alegran de ello, ya que no quieren ser ricos, sino pobres. Y como desprecian las cenicientas riquezas que se han consumido por la avaricia, ninguno posee nada según su voluntad, sino solo lo que tienen por el regalo de Dios. Lo poseen con Dios, y nadie dice que tenga algo por justo mérito, sino que lo tienen gracias a Dios, que da a los buenos todos los bienes. ¿Cuáles son estas cosas buenas? La verdad y la justicia, que comprenden todos los bienes. Sin embargo, quienes rechazan las cosas buenas y realizan las malas, quieren tener un Dios mudo. Para los que eligen a Dios y quieren tener vida, todo será en común, ya que abandonan la afirmación de su propia voluntad y no desean tener ningún bien, aunque la generalidad de los hombres busque otros dioses extraños y ahuyenten la santidad. Los que eligen a Dios no siguen este camino. Dios creó al hombre y le sometió a todas las criaturas, pero el hombre no tiene sobre ellas ningún poder, excepto el que Dios permite que tenga. Por tanto, lo que el hombre tiene hoy, mañana Dios con su justo juicio se lo puede sustraer, tanto si el hombre quiere como si no quiere, ya que todo deriva de Dios y todo está en Dios, y todo lo dispone Él rectamente. Por lo cual, la imagen tiene la cabeza como un leopardo, porque conduce la voluntad de los hombres inicuos a una doble locura cuando los hace delirar y alborozarse con palabras y obras. Y con las insidias de su locura infunde a todos un violento terror en vez de paz, tanto a los quietos como a los inquietos, tanto a los que andan a hurtadillas como a los que abiertamente andan. Imita en esto al diablo, del que proviene, que atormenta con sus malvadas sugerencias y molesta a todos. En cambio, el resto de su cuerpo es parecido al de un escorpión, ya que todo lo que hace está lleno de veneno, de la muerte, y dado que ella no ejerce nada más que el juego peligroso de la muerte nefasta, se vuelve en sentido contrario del sur y del oeste, es decir, que se opone a las virtudes que arden en el amor de las cosas celestes, y sustenta las artes diabólicas, derribando todo lo que puede, como en otra parte declara con sus palabras,
anteriormente indicadas. Le contesta la concordia, enseñando claramente que la discordia ha sido lanzada en el infierno. El celo de Dios, su aspecto y su destino. Luego a la izquierda del hombre, entonces mencionado, ves una imagen con apariencia casi humana, porque aquellas iniquidades que se encuentran en cierto sentido a mano izquierda, es decir, en el olvido de Dios omnipotente, son juzgadas por el justo juicio del celo de Dios, ya que son cometidas por los hombres cuando desobedecen la ley. En efecto, el justo juicio de Dios juzga justamente todo cuanto es injusto. Sobre su cabeza hay un círculo de fuego del que proceden como lenguas de fuego, porque el celo de Dios que ardía ya desde el principio del mundo y llevó a cabo la caída del primer ángel, el inicio abrasador de sus profundos juicios, y quema todo delito encendido por el calor del deseo que cometa una criatura racional y no deja nada sin haberlo examinado. Su rostro lanza relámpagos deslumbrantes, ya que la venganza divina enseña radiante y claramente la voluntad de sus purificaciones, cuando de manera del todo evidente se abate sobre cada uno en proporción a lo que se ha merecido. El hecho de que no puedan distinguir otros elementos ya que se ha vuelto en una capa marmórea, significa que los profundos juicios del celo de Dios no pueden ser valorados ni entendidos completamente por ninguna criatura, porque se rodean de una fuerza invencible, que nadie tiene ni bastante fuerza para ablandar o examinar, y que se ejerce según lo que es justo, ya que con rectitud penetran todo lo que ha sido eliminado y purgado por la penitencia. En efecto, el celo de Dios no analiza lo que la penitencia purifica, ya que la penitencia es el fuego y el látigo del celo de Dios. Pero lo que la penitencia no consume, sí lo consume el celo de Dios. El fiel que se acusa teme sus pecados y quiere alargar su vida hasta enmendarlos. El hombre fiel que se ha experimentado sobre su persona los castigos de Dios, los teme, sabiendo que no se librará del castigo, a menos que se arrepienta y haga penitencia. Tiene que decir para sí mismo con un corazón compungido: «Oh Dios, que todo lo conoces y todo lo has hecho en perfección. Si yo peco en la concupiscencia de mis pecados y después tiemblo de miedo, cuando, gracias al arrepentimiento, yo reconozco mi condición en mi alma. Pero si yo no me arrepiento completamente, también tengo temor. Cuando transito por las vías de la lascivia y las sendas de mi voluntad, tiemblo de miedo. Cuando sigo pecando hasta la vejez, o cuando frente al dolor y la tristeza tengo hastío de los pecados, no logro librarme del temor. ¿Por qué es esto? Porque sé bien que soy, y de qué entidad soy, y también sé y qué significa esto. Yo soy la rueda que gira, ya sea para el norte o el oriente, o al sur, o al occidente. Y tan pronto como siento el pecado en el que he sido concebido, con el pecado original, yo atraigo los pecados, o con el pensamiento, o con la palabra, o con las obras. Pero cuando mi alma recuerda de dónde proviene, separo la cebada de mis obras de trigo, y sin embargo yo no logro hacerlo plenamente, ya que soy carne y sangre. Cuando en cambio yo me doy a los placeres ilícitos, que me hacen saltar como un cervato por los estímulos de la carne, estoy sin freno. Y si en la vejez el asco del pecado me invade de una manera que cometer pecados ya no me da placer, querría alargar mi vida para poder enmendar mis culpas, pero no lo logro completamente. Y así, en todas estas situaciones, giro como una rueda inestable. Por lo cual, oh Dios, por estos motivos yo aborrezco todos mis pecados, en cualquier medida que los haya cometido, ya que sé en mi alma que tú no perdonas a nadie que se oponga a ti en los pecados con arrogancia, ya que tú arrojaste en el infierno al primer ángel desobediente y desterraste al hombre después de su error.
y llevas todas las iniquidades, como merecen, al redil de su contrición. Pero yo tengo confianza en que tú has desgarrado el cielo y has revestido de carne, por lo que tú has tomado sobre de ti los delitos y pecados, que tú con tu misericordia purificas por la penitencia. Por tanto yo, pecador purificado por ti de mis pecados, viviré. El celo de Dios no puede ser vencido por las sugerencias diabólicas. Esta imagen lanza un grito contra varios vicios, porque el celo de Dios lanza un grito contra las sugerencias de los espíritus malvados que abiertamente atormentan a los hombres, derribándolos y anulándolos con las diabólicas iniquidades, gracias a la fuerza del Juez Supremo. Así, el antiguo invasor y algunos de sus seguidores, que rechazan la verdadera justicia, derribados por la ardiente venganza divina, son reducidos a nada. En efecto, el celo de Dios es fuerte e invencible contra todas las artes e insidias. Artes que ellos ejercen en todos los males, pero que no son bastante fuertes para resistir, ya que la luz vencerá siempre a las tinieblas y el bien destruirá al mal, puesto que todo está sometido a Dios. El celo de Dios golpea menos al hombre que se castiga por sus pecados. Pero cuando el hombre se castiga por sus pecados y deja de pecar, el celo de Dios lo golpea en menor medida, puesto que aquel hombre no se perdona a sí mismo y rechaza aquello con lo que antes se deleitó. Y este es otro camino que conduce al hombre a la vida eterna. ¿De qué modo? El hombre, cuando reconoce su pecado, suspira a Dios y realiza obras santas y hace avergonzar al diablo. Siempre que un hombre reconozca sus pecados y los abandone y conozca a Dios, suspira entonces Dios en su alma y así ve a Dios. Cuando ha empezado a edificar justas y santas obras, honra ese orden angélico. Cuando la buena fama de las buenas obras se difunde, gracias a él, entre los hombres, escribe con los querubines los secretos de Dios. El diablo entonces se avergüenza viéndolo, ya que el hombre abandona sus pecados y vuelve a su Creador, cosa que, en cambio, el maligno endurecido en la perversidad de su maldad no quiere hacer. Sin embargo, el hombre creyente sí recurre a Dios y le atribuye la gloria de todo cuanto es la salvación de su vida, ya que es justo que le muestre a su Creador la piadosa y santa devoción de su corazón, exactamente como el salmista nos exhorta a hacer cuando dice, en las palabras de David sobre este tema, «Dad al Señor la gloria y el honor, dad al Señor la gloria debida a su nombre, adorad al Señor, que en sus santos atrios». Salmo 96, versículos 7 y 8. El sentido de decir esto es el siguiente. Ustedes que desean evitar el mal y cumplir el bien, den al dominador del mundo con toda devoción toda la gloria con la recta fe y alcancen el honor en el servicio a la justicia, es decir, que lleven a la práctica la recta fe con obras que sean de santidad. También den la gloria al Señor cuando lo invocan como Dios y Señor, y realmente crean que Él es el verdadero Dios, cuando además de llamarlo Dios, cumplen las buenas obras para Él, porque están hechos a su imagen y semejanza. Por tanto, adoren al dominador del mundo, inclinando sus almas y sus cuerpos en todas las instituciones eclesiásticas católicas que son santas, ya que son la sede de su majestad. Ustedes le adoran con abstinencia y con castidad y con las otras virtudes que caminan en sus vías. También lo veneran con la fe, imitando la armonía celeste y el orden angélico. El alma santa y fiel que cumpla estas acciones mientras esté en su cuerpo y huya del diablo con sus sugerencias y deje a su alma agarrar a su Creador. Así, aléjese esta alma velozmente de las cosas que tratan de asfixiarle. El que tenga el deseo de la vida, que escuche estas palabras y que las conserve en la profundidad de su corazón.